Bueno, muchachos, perfecto. Arrancamos el día de hoy entonces hablando de iluminación. Dentro del tema de iluminación, habíamos hablado en la clase pasada de cosas bien interesantes, como por ejemplo que tenía mucho que ver el tema, el tema relacionado con los colores de las paredes, ¿cierto que sí? Los colores de las paredes era algo bien interesante. Y los colores del techo, porque con el techo, la iluminación en el techo se ve reflejada y envía esa reflectancia hacia las paredes y se forma un porcentaje de reflectancia donde está involucrado directamente la altura, el color de las paredes y el área. Pero recordamos que esa altura H es la altura desde la luminaria hasta el puesto de trabajo. Eso era de las cosas más importantes que habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto por allá en los artículos 79, 80, 81, todos estos artículos, que nos decían, nos informaban, nos decían que efectivamente lo que teníamos que hacer era utilizar lámparas fluorescentes, pero eliminando el efecto estroboscópico. Y ese efecto estroboscópico nosotros lo íbamos a anular o a eliminar con una luz incandescente. ¿Qué significa eso? Eso significa que todo lo que son esos efectos estroboscópicos se eliminan, así como yo les comento, con prendiendo una luminaria, prendiendo un bombillo incandescente. De esa forma eliminamos el efecto estroboscópico y decimos que nos puede causar un accidente, una mala iluminación. En cuanto a enfermedades, les pueden dar varias enfermedades. Una de ellas se llama fatiga ocular, otra se llama catarata, otra se llama nistagmus. Y de esa manera podemos nosotros hablar que es lo que tiene que ver con la iluminación. Pero cuando hacemos referencia a iluminación, nos referimos también a todos aquellos parámetros que se encuentran distribuidos en el espectro electromagnético del Sol. Sin embargo, tenemos un par de linderos, uno se llama infrarrojo y el otro se llama ultravioleta. Por los lados de estos dos linderos es que pueden causar las cataratas o la conjuntivitis también. Es básicamente con los soldadores. Profe, qué pena, está presentando algo. No, estoy viendo los de la cara. ¿Ustedes están viendo entre ustedes? Ah, bueno. No, sí, sino que pensé que estaba presentando algo. No, estoy leer, yo estaba inspirado. ¿Cómo te ha ido a leer? ¿Bien? Bien, profe, muchas gracias. Lleno de trabajo, pero bien. Lleno de trabajo y lleno de qué más, como de ganas de salir adelante, de juicio también, me imagino. Pues sí, profe, ganas como de terminar todo, Chévere, chévere. pero pues toca darle con suave para que salgan bien las cosas. Sí, la verdad, muchas veces uno no debe forzar las cosas, sino ir al ritmo como de la vida, ¿no? De lo que le plantea la vida a uno. Sí, profe, a mí me ha tocado así y a veces uno intenta forzar las cosas y le va peor, entonces mejor ir ahí tranquilito, Sí, sin sí, afanes. sí, tal vez la vida es eso, ¿no? Como ir tranquilo. Bueno, perfecto. Entonces, de esa manera, arrancamos entonces con nuestra clase de hoy. Iluminación. Este tema muy bonito. Vamos a aprender a hacer diseños de iluminación. Chévere. Ah, bueno, entonces alguno de ustedes de pronto me preguntaba una cosa chéverísima y creo que lo habíamos dejado planteado en la última clase, que era el rendimiento de las luminarias. ¿Ustedes se acuerdan de pronto? Creo que dejamos el título puesto, ¿no? Iluminación industrial, vamos a ver. Ajá, bueno, entonces estábamos por acá. Deme un segundo y colocamos aquí rendimiento para que no se me vaya a olvidar. Rendimiento. Y el rendimiento se da algo sobre algo, ¿cierto? Entonces, en este caso va a ser lúmenes sobre vatios. Lúmenes sobre vatio.
Ese es el rendimiento lumínico, rendimiento de las luminarias. Ujú. Lúmenes sobre vatio. Y hablábamos también por allá en uno de esos artículos. Él nos decía efectivamente una cosa súper interesante. Y nos decía por acá están 2400, debe ser esta que está por aquí. Un reglamento técnico de iluminación, aquí lo tenemos, resolución 2400 del año 79, que fue el año donde yo nací. ¿No le parece? Vamos a ver las luminarias que nos dicen por acá. Mire, ventilación, ya somos unos duros en ventilación. ¿Cómo les pasó el tema de ventilación? Chévere, ¿no? Por acá nos hablaba de 0.8. 0.8 se referencia al 80%. Aquí lo tenemos, este artículo 85, y nos habla de la iluminación general. Aquí lo tenemos y lo vamos a mandar a la página. Nos dice, la iluminación general de tipo artificial debe ser uniforme y distribuida adecuadamente de tal manera que se eviten las sombras intensas, contrastes violentos y los deslumbramientos. Y nos dice que la relación entre los valores mínimo y máximo de iluminación medida en luxes no será inferior a 0.8 para asegurar la uniformidad de la iluminación en los lugares de trabajo. Entonces decíamos que teníamos por acá unas mediciones que habíamos hecho con el luxómetro y veíamos entonces diferentes tipos de medición. Teníamos unos rangos de 800, de 1000, etcétera. Y entonces vamos a decir que el nivel de iluminación que se requiere para este ejemplo va a ser 1000 luxes. Entonces yo aquí voy a marcar unos datos y ustedes me dicen si están bien, si no. 1100, 980, 790, 750, 800 y 810. ¿Cuáles de esos no cumplen? A ver, muchachos, los oigo. A ver, mi amigo Marden, dime cuál no cumple. A ver, los oigo. Jensi, ¿cómo va? ¿Isabela está dormidita? Despierta Isabela para que le diga a Marden cómo es la cosa. Sí, profesor, mira. Marden, ¿qué pasó? Hola, profe. No, realmente no sé, profe. Mira, te resulta que tenemos unos datos de medición y tenemos que buscar los que estén por debajo del 80% de 1000. ¿Cuánto es el 80% de 1000? 800. 800. 800. Los que estén por debajo de 800 son los que tenemos que tener presente, ¿listo? Ujú. Dime cuáles son los que están por debajo de 800. Este no cumple. Es 750, 790 y este que es 100. Ah, Sí, sí. estos. Estos tres rangos no cumplen, y entonces ahí podemos Y decir, el otro 750. ¿a dónde está? A la esquina superior derecha. Efectivamente. Entonces tenemos esos cuatro rangos que no cumplen, las cuatro mediciones, entonces hay que analizar el por qué. A eso es que hace referencia entonces ese 0.8. Entonces volvemos, vámonos nuevamente aquí esta norma, resolución 2400, llamada también Estatuto de Seguridad Industrial.
y tiene efectivamente el nombre de estatuto, debido a que es algo muy interesante. En los establecimientos de trabajo donde se ejecuten labores nocturnas, tendremos que tener una iluminación, una iluminación general y una iluminación local comunitaria, para cuando se vaya la luz, entonces se prendan automáticamente, porque si no puede haber accidentes, ¿cierto? En los establecimientos de trabajo donde se ejecuten labores nocturnas deberá instalarse un sistema de iluminación de emergencia en las escaleras y salidas auxiliares. Este sistema se instalará igualmente en los sitios de trabajo que no tengan iluminación natural. Peligroso porque puede haber un accidente. Y bueno, eso básicamente es todo lo que tiene que ver con iluminación. Por último, hacemos referencia a la calidad y a la cantidad. Perfecto. Y aquí la tenemos, ya como último. Ahí está el tema de rendimiento, aquí está muy bien. Entonces aquí nos hablan de lo siguiente. Se deberá tener en cuenta la calidad y la intensidad de la iluminación. Entonces vamos a repintar un poco eso. La calidad y la intensidad. Decimos que la intensidad, ustedes bajaron toda la aplicación de Luxómetro, ¿cierto que sí, jóvenes? Profe, una pregunta. Yo digo, Es que pues, o sea, aquí hay como, pues, o sea, hace referencia como a la calidad, a la intensidad, pero profe, ¿qué sucede cuando en algunos lugares hay exceso de iluminación y por causa de eso, pues, está causando como daño a los ojos o algo así? sí, cuando sucede, cuando hay una sobreiluminación, causa una inflamación en la conjuntiva, puede llegar a causar conjuntivitis. De igual forma, fatiga visual y también estrés. Ah, y otra cosa importante, fíjense que cuando uno tiene una sobreiluminación, tal vez a ustedes les ha pasado, a mí también me ha pasado, es cuando uno está muchas horas en el computador con la iluminación también del bombillo, la iluminación artificial, uno termina con los ojos así, pero no tanto son los ojos, sino también los oídos, y cualquier ladrido de un perro, eso va a sonar durísimo en nuestros oídos y nos va a dar estrés, dolor de cabeza, cansancio, fatiga visual, dolor de ojos. Eso es lo que sucede con la sobreiluminación. Sí, profe, es que, ¿Te ha pues, pasado? sí me ha pasado, profe, y pues es horrible, sí causa conjuntivitis y como ojos llorosos, dolor de Sí. cabeza y estrés, todo lo que usted dijo. Sí, 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 imagínate, y sobre todo cuando uno oye un ruido por ahí extraño, el ruido que normalmente uno lo soporta, ese ruido es horrible y básicamente nos causa un estrés muy grande, pero es básicamente por ese tema de la sobreiluminación. Ah, hay otra cosa, cuando nosotros sufrimos eso mismo y estamos hablando del tema de las pantallas de las videoterminales o los computadores, decimos que efectivamente puede también uno tener problemas visuales. ¿Cómo te parece, Leder? No, pues, profe, me parece interesante porque, o sea, sí se estima que haya una correcta iluminación, pero cuando hay sobrecarga de iluminación, pues no, o sea, es como que se deja ahí porque, pues como está iluminado. Te voy a contar yo el semestre pasado y el antepasado sufrí de eso. Yo terminaba mis clases, pero súper agotado de los ojos con dolor de cabeza y ladraba el perro y era horrible porque me daba un Sí, dolor de cabeza. profe, Y es uno que a mí no, me pasa, por ejemplo, en el trabajo, como pues por lo general estoy dentro del almacén y a veces cuando salgo a la calle, esa calle, no sé, el sol la hace brillar demasiado y se ve muy blanca, entonces pues sí cansa los ojos. Y acá en el computador me pasa, pero es más suavecito. leen las gafitas oscuras bien chéveres.
Y Sí, Catricho, profe, es que allá iba. Profe, o sea, eso no es como una obligación del empleador, no sé, como pues suministrar esas gafas. no tanto la gafa, sino que adentro, donde tú estás, tenga buena iluminación. Lo que pasa es que donde estás no hay buena iluminación y por eso causa ese cansancio, esa fatiga, y puede llegar a producir nistagmus. El nistagmus se llama, el nistagmus es la enfermedad de los mineros, que ellos están por allá en un socavón oscuro, 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 y la pupila está dilatada. Cuando salen al sol, ¡prac! Se retrae la pupila y causa un problema en el nervio óptico. De ahí, o sea, es como un choque térmico, hablando como ingeniero agroindustrial, como un choque térmico que lo que hace es que le pega una templada a ese nervio óptico y empieza como a dañarse. ¿Cómo te parece? Y entonces los ojos se empiezan a mover así, chuc, 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 así, ¿oíste? Entonces, eso se llama nistagmos, que se llama enfermedad de los mineros. Pero no creo que te suceda porque no creo que sea tan mala la iluminación adentro. No, no, profe, o sea, es que no, la iluminación es buena, solamente que cuando uno sale del almacén, como están, pues no sé, están arreglando esta vía y la están haciendo nueva, eh, pues no, o sea, es que es cuando hace mucho sol, ese cemento o esa placa huella que han puesto es como un color blancuzco o como que las piedritas que quedan ahí como que brillan. Ujú. Entonces, eso es la molestia, o sea, es que es molesta demasiado. Uno sale y es como que, pum, se le cierran los ojos de una porque, uy, es pesado, la verdad, estar en la calle y ver esa iluminación tan fuerte. Sí, sí, sí. Muchachos, mandémosle un saludo a Laura. Mandémosle un saludo a Laura para que entre rápido a clase que no ha podido acceder. Ahí está. Y les digo, listo, de la unidad. Perfecto. Sí, eso es lo que pasa en la fatiga visual. Y entonces fíjense ustedes que aquí nos empieza a hablar de unas cosas súper interesantes, como estas que tenemos acá. La distribución espectral de los brillos, los contrastes, el color, la cantidad de iluminación se referirá al tamaño, forma del objeto, al contraste, al tiempo disponible para ver el objeto, etc. Entonces decimos que tenemos diferentes tipos de luminarias. Una de ellas es la lámpara, bueno, empecemos por la más básica, que es la incandescente. Seguimos con la más comercial, que es la fluorescente. Seguimos con la más económica, que es de sodio. Seguimos con la más bonita, que es la de mercurio. Seguimos con la más nueva que tenemos, que es la LED, halógenas. Y entonces esas lámparas tienen unos rangos y tienen unos consumos. Esos rangos están dados básicamente en luxes o también en lúmenes y nos dicen que efectivamente podemos nosotros hablar de diferentes tipos de iluminación o diferentes intensidades para el mismo consumo en vatios. Recordamos entonces que el consumo se da en vatios. Hacemos referencia también a un par de normas por ahí, que sean W es igual a E por B y B es igual a L por I. ¿Alguien sabe o recuerda un poco de eso cuando vimos física? Mi amigo Andrés Tacue.
¿Recuerdan? Alejandro, ¿te acuerdas? Karen Velasco, ¿te acuerdas? No me acuerdo que la verdad no. Pues resulta que W hace referencia a los vatios. Eso hace referencia a la potencia. De igual forma, el consumo. La I hace referencia a la intensidad. O los amperios. El voltaje hace referencia a la diferencia de potencial. El voltaje tiene también como diferencia de potencial. La resistencia. R, resistencia, ¿no? Es la oposición al movimiento de los electrones. Y bueno, ese tema de resistencia, ¿ustedes lo recuerdan que lo vimos por ahí en ventilación? Que yo les dije, levanten la mano, levanten el dedo. Y ese tema de resistencia se aplica para todo. El tema de resistencia se aplica para todo. Entonces, muchachos, vamos a recordar lo que es la resistencia. Todos con el dedo arriba, todos con el dedo arriba, todos con el dedo arriba y lo pasamos por el escritorio. Pasémoslo por el escritorio. Eso también aplica para los electrones. Hágale, pásenlo por el escritorio y se dan cuenta que existe una oposición al movimiento. ¿Cierto que sí? Existe una oposición al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? A ver, Sebastián Uchur, deja la seriedad de pasar el dedo por el escritorio. A ver. Eso es lo mismo que sucede dentro del cable. Es bien importante que entendamos eso, porque más tarde o más adelante vamos a ver el riesgo eléctrico y dentro de ese riesgo eléctrico básicamente vamos a ver el tema también de la oposición al movimiento de los electrones. Entonces, con esas fórmulas que estamos viendo, las vamos a trabajar y vamos a aprender un poco acerca de eso. ¿Listo? Perfecto. Wilmar, ¿alguna duda, inquietud? No, profe, todo claro. ¿Algún complemento? ¿A quién no ha cogido la corriente alguna vez? ¿A todos? ¿A quién no lo ha cogido la corriente? ¿Karen Velasco te ha cogido la corriente? ¿Sí? Wilmar tiene cara de que sí. Marden tiene cara de que sí. Hamilton tiene cara de que sí. Juan tiene cara de que sí. ¿Alison Rojas te ha cogido la corriente alguna vez? ¿Haciendo qué? Una vez estaba aprendiendo algo, enchufando algo, la lavadora creo que era, y me pasó un corrientazo bastante bueno. Y a mí también, y mira cómo me dejó, me tumbó todo el pelito. También con una lavadora. El Marden se ríe de lado. Marden es jo, 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 sí. Todo bien, perfecto. Entonces, miren lo interesante. Y entonces decimos que esa resistencia es la oposición al movimiento de los electrones cuando pasa por un cable. Ese cable tiene una cosa que se llama sección transversal, que es un área.
Entonces ahí, bueno, cable y alambre, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, el cable tiene una cantidad de alambrecitos por dentro y el cable es flexible, ¿cierto? Para que lo sepamos. Y el alambre es como el alambre de colgar la ropa, así, más o menos. El alambre. Es mucho más barato el alambre que el cable. Dentro de las paredes, todos miren la pared donde hay un enchufe. Todos, miremos la pared donde hay un enchufe, todos. ¿Listo? A ver, Karen Velasco, todos miremos la pared donde hay un enchufe. Utilicemos nuestros ojos de rayos X y nos damos cuenta que dentro hay alambre, no hay cable. Dentro hay alambre, no hay cable, porque el cable es mucho más caro. El cable es como el cable de la grabadora, como el cable de la plancha, ¿cierto? El cable es flexible porque tiene una cantidad de pelitos de cobre. En cambio, el alambre es un solo pelo de cobre, pero grueso, muy grueso, y eso va de acuerdo al calibre de ese cable, y ese calibre está directamente relacionado por los amperios que permite pasar en forma de electrones. Interesante. Bonito, ¿sí o no? Entonces, hacemos referencia a dos cosas, a las tipo de lámpara y a la alimentación, el voltaje, el amperaje, los voltios que están pasando por esas lámparas, por esas luminarias y que finalmente se convierten en iluminación. Pero ¿cómo funciona? Miren, aquí tenemos entonces la parte de abajo del bombillo. Aquí tenemos la rosca del bombillo. La primera vez que hago un bombillo así bonito. Ojalá que salga bien. Sí. La parte de acá adentro. Viene la resistencia. Acá. Y aquí tenemos entonces el positivo y el negativo. Y de esa forma se cierra el circuito. Entonces pasan los electrones por aquí, vienen, corriente, positivo, se estrella contra el negativo que viene por acá. Y cuando llega aquí, se estrellan unos contra otros, se estrellan unos contra otros. Y como la energía no se destruye, sino que la energía se transforma, esa energía se convierte, esa energía eléctrica se convierte en energía lumínica. ¿Cómo le parece lo bonito? Pero ¿cómo así esa energía lumínica? ¿De dónde viene la energía lumínica? Esa energía lumínica viene de unos cables. Y esos cables, ese par de cables, vienen de un transformador. Profe, Dime. que la compañera Viviana no tiene internet, entonces que ella va a ir a recargar y que apenas pueda ingresa, profe. Listo. Dile que si quiere yo la llamo.
Pero ¿de dónde viene todo eso? Bueno, esa es la historia, ¿no? Pero por acá voy a preguntarle, a ver, Karen Velasco, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es eso? Vale, profe. Mm, Profe, ¿me escuchó? sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, te va a dar ¿Un otra. cable, profe? ¿Ah? ¿Un cable? No. A ver, sigamos. ¿Qué es? ¿Qué es? A Una ver, bañera. casi, 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 casi. Esta parte de arriba, ¿qué es? Este, sigamos jugando, a ver qué es. No sonó las, creo, profe. Sí. Y ahora, Profe, no sé si se vaya por el lado que es como, o sea, lo que está tratando de graficar es como la transformación que hay en el agua para lo de la sí, generación de energía. sí, sí. Tratando de graficar, graficando bien chévere, mira. No, graficando, dije. Sí, la generación de energía. Ahí tenemos una represa de arriba y aquí tenemos una turbina. Mira, la turbina, entonces, eso da vueltas. Entonces, tenemos un embobinado por acá, uno que da vueltas y el otro que está quieto. Eso se llama una turbina. Antes de la pandemia yo llevaba a todos los muchachos allá a Florida 2. Ahí tengo una cantidad de fotos. Eso era una cosa muy chévere. Con esa pues más o menos como a final de semestre yo los llevaba. Gira, ahí va girando, entonces viene el agua pasa por aquí, ta, 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 y gira y produce energía. Por aquí sale positivo y por aquí negativo. Y salen los cables. Tres cables rojos que son las líneas vivas y llevan a un transformador. En San Bernardino. Llegan a un transformador. Una subestación eléctrica.
y lo sube a 13.500 voltios. ¿Listos para el parcial? De esos 13.500 voltios, pues llegan a otro transformador, que es el transformador del barrio. Lo baja a 110 voltios. Lo baja. Sí, de ese transformador, entonces lo baja, lo lleva a la casa. Cada línea de esas tiene 110 voltios. Entonces, eso se llaman fases y las otras se llaman neutro. La blanca se llama neutro y las líneas vivas se llaman fases. Entonces, el voltaje decíamos que era la diferencia de potencial. Diferencia de potencial significa que hay un punto que tiene 110 voltios y otro punto que tiene 0. El que tiene 0 es la línea blanca. ¿Listo? Pero si en la casa, Juan, en la casa tuya hay ducha eléctrica, No, profe, agua eh, fría. agua fría. Hamilton, ¿y te bañaste esta mañana? No, profe, todavía. ¿Estás esperando que caliente? Con la estufa, con la estufa. La estufita, sí, toca así. Hamilton, contame, ¿en tu casa hay agua fría, hay ducha eléctrica? No,
Perfecto. Daniel Dorado, ¿en tu casa hay ducha eléctrica? Jensi, Alison. No, profe, ahora apenas hay ducha. Jamie, Angie, ¿quién tiene ducha eléctrica? Karen, ¿tampoco? Erika Salinas. No, profe, tampoco. Erika, No, profe. a ver, Sebastián El Chur. Sebastián habíamos dicho que no se ha bañado todavía, ¿no? En mi casa propia sí hay ducha. ¿Eléctrica? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, mira, Sebastián tiene en la casa de él, tiene dos líneas de 110 voltios. Mira, tiene dos de estas. Porque la ducha eléctrica es a 220. Entonces ya sabemos que 220 hace referencia a dos líneas de 110 y tenemos un neutro. Normalmente en las casas hay solamente 110, que es una sola línea. Pero en otras casas hay 220. 220 cuando hay ducha eléctrica. Perfecto. Pero si esa fuera una fábrica, podría tener también tres líneas de 110. 110, 110 y 110. Profe, pero solamente para ducha o si utilizan otros equipos también. Sí, para otros equipos también. Pero en las casas lo corriente es la ducha. Pero claro, para otros equipos como el horno también es a 220, el horno eléctrico es a 220, eso no puede ser a 110. Imagínate. Entonces, de esta manera, esta agua se llama energía potencial. Por acá se convierte en energía mecánica cuando da vuelta. Luego se convierte en energía eléctrica. Y por acá vamos a prender un bombillito amarillito, bien bonito. Y por acá se convierte en energía lumínica. ¿Recuerdan que cuando estábamos por el bachillerato veíamos eso? Nos enseñaban. Entonces, tenemos nuestro bombillo, que ya sabemos de dónde viene, y esos electrones, pero ¿cómo funciona eso? Miren. Y resulta que cuando empieza a dar vueltas esa bobina, entonces hay una oscilación así del movimiento por el cobre, y esa oscilación hace que se polaricen los electrones y los manda todos por un cable con un elemento que se llama excitatriz. Excitatriz es que le mete energía eléctrica AC y produce DC. Continua, primero con corriente continua y produce corriente alterna. Ese movimiento que hay así. Entonces, de esa manera se produce esa alimentación y este bombillo. Este bombillo se llama bombillo incandescente. Ese bombillo incandescente, el 54% se va en temperatura y el 46% se va en iluminación. ¿Cómo le parece? Terrible, ¿no? Pero también tenemos otro bombillo. Bueno, este bombillo tiene una característica muy interesante. Es que genera todo el espectro electromagnético de la luz del sol, desde infrarrojo hasta ultravioleta, y por eso es que nos gusta tanto.
¿cierto? Porque es muy parecida a la luz del sol. Es muy parecida a la luz del sol y por eso nos gusta tanto. Pero también tenemos otros bombillos. Entonces, tenemos dos tipos de corriente, corriente continua y corriente alterna. Corriente continua y corriente alterna. Corriente continua y corriente alterna. Las de las casas son corriente alterna. Y la de los vehículos es corriente continua. De los vehículos es corriente continua. Entonces eso me hace acordar de dos personas que trabajaron el tema de la electricidad. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes son los fundadores del tema de la electricidad, muchachos? ¿Quiénes inventaron la electricidad? A ver, busquemos cada uno durante 5 minutos. Pueden levantarse y pueden ir por un tintico. Son las 8 de la mañana, nos vemos a las 8:05, pero van a averiguar quiénes son los fundadores o los investigadores de la electricidad por allá en el año 1800. Y quién hablaba de corriente continua y quién hablaba de corriente alterna. ¿Listo? 5 minutos nos levantamos por un tinto, pero dentro de 5 minutos ya tenemos que saber quiénes eran esas dos personas. ¿Listo, muchachos? 5 minutos. Javito, ¿qué me preguntas? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. 5 minuticos, 5 minutos, 8:05 nos vemos, pero ya con la respuesta. Profe, que mi compañero Magali no se pudo conectar. ¿Me repites? Que mi compañera Magali no se pudo conectar todo porque tiene problemas con el internet. Magali Muñoz. Sí, profe. Espérate, la llamamos ahorita que vengamos. Bueno, Magali. 5 minutos.
Hola, hola. Y entonces hablábamos. A ver, ¿qué averiguaron, muchachos? A ver, Viviana. Hola, profe, buenos días. Hola, Profe, qué pena, no me puedo conectar con la cámara porque es que tengo problemas de internet, entonces estoy conectada con datos. Bueno, averigüé que la corriente, bueno, el inventor de la corriente continua es Thomas Alva Edison y que habla de como de una guerra entre la corriente continua y la corriente alterna, y la corriente alterna es Nicolás Tesla. Ya pues sabemos que la corriente continua es la que fluye de manera estable, y es la corriente que se basa en corriente de pilas y baterías, y ya la alterna es la que fluye de manera cíclica y que es la que se da pues en las corrientes por líneas eléctricas y que llega pues a las casas, y pues que uno ya puede conectar en los enchufles y todo esto. Listo, Magali. Entonces, mira, aquí ya estamos en clase. Si quieres, atiende la clase desde el celular. Yo te estoy aquí transmitiendo. ¿Listo? Bueno, listo, profe, te agradezco. Listo. Entonces, ponle silencio al micrófono, y si quieres, si tienes alguna pregunta, entonces le quitas el silencio al micrófono y nos preguntas. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Bueno, chao. Bueno, entonces, efectivamente. Entonces, repíteme una cosa. ¿Quién fue el inventor de la corriente alterna y quién de la corriente continua? De la corriente continua, Thomas Alva Edison, y de la corriente alterna, Nicolás Tesla. Y de la corriente alterna, Tesla. Sí, hay una gran cantidad de historias con ellos dos, ¿no? Vale la pena que lean esas historias, que son chéverísimas. El uno tenía dinero, el otro no, el uno trabajaba para el otro, etcétera, y así. Hola, Isabela. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Bueno, perfecto. Entonces, Isabela fue la primera estudiante que yo tuve en un año, no menos de como de 6 meses. Ahí la pueden observar. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Hola, muñeca. Entonces, Isabela hace un par de años iba a clase en el cochecito, y Jensi le daba tetero y de todo. Es la estudiante más joven que tenía. Perfecto. Muy bien. Corriente continua, corriente alterna. Ok, vamos a una presentación que tenemos por aquí, donde vamos a ver justamente lo que tiene que ver con el rendimiento, la iluminación y la calidad y la cantidad. Vamos entonces, por acá, iluminación, por acá tenemos iluminación. ¿Se acuerdan que vimos el reglamento técnico de iluminación en la clase pasada? ¿Sí? Ok. Magali, ponle silencio, porfa. Vamos por acá a la presentación que tenemos, que se llama iluminación. Y entonces vamos a ver en esa presentación el tema del rendimiento. Vamos a buscarlo por acá. Ahí tenemos diferentes tipos de luminarias. Aquí las tenemos. Tenemos estas que son las fluorescentes. Determinación del tipo de lámpara. Vamos entonces a llevar página actual. No, nueva página. Esto de acá.
Aquí tenemos las de mercurio. Las anteriores eran fluorescentes. Estas son de mercurio. Vamos a ver qué otra nos encontramos. Miren, tenemos las de sodio. Las lámparas de sodio. Las lámparas de sodio son de color amarillo. Amarillo, amarillo. Nueva página. Las lámparas, continuamos. Miren, las incandescentes, ellas tienen el mismo espectro electromagnético de la luz del sol. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Las lámparas de sodio son de color amarillo. ¿Estas ya las tenemos? Vamos a verlas. Sodio, incandescente, mercurio, fluorescentes. Listo. Ahí las tenemos. Muy bien. Y vamos entonces a evaluar el rendimiento. Ok. Aquí tenemos una luminaria, tenemos una lámpara. ¿Listos para el parcial? Sí, ¿no? Que conste que ya les he hablado varias veces del parcial para que estudien. Bueno. Entonces, vean, aquí tenemos esta lámpara que se llama lámpara incandescente. Aquí la tenemos. Vamos a ver el rendimiento de esa lámpara incandescente. Aquí la podemos observar. Vamos a buscar esta de 100 vatios. Tenemos, miren, 100 vatios. Tiene un flujo luminoso de 1560 lúmenes. Y aquí tenemos a 110 voltios y a 220. 100 vatios, 1560 lúmenes. Entonces, los luxes son diferentes a los lúmenes. Los luxes es la cantidad de iluminación. Y los lúmenes hacen parte del flujo luminoso que lo vamos a ver después. Entonces, recordemos 100 vatios, 1560. Vamos entonces aquí donde dice rendimiento. Y vamos a escribir entonces esa lámpara que se llama incandescente. Y vamos a decir 100 vatios corresponde 1560 lúmenes. NM. O sea que cuál va a ser el rendimiento si lúmenes sobre vatio. Entonces vamos a decir que va a tener un rendimiento. ¿De cuánto? A ver. ¿Cuántos jóvenes? A ver, Viviana Capote. 15.6. 15.6, sí señor. Viviana. Aquí llamando Sí, a Viviana. profe. Hola, ¿cómo vas? Bien, profe. Estás acostada todavía, ¿no? No, profe, no, sino que no tengo internet, apenas ahora van a venir a acomodármelo, estoy es con datos del celular.
Ay, abre la cámara. ¿Sí o no, Sebastián? Te está con datos de celular, pero entonces no quiere abrir la cámara. ¿Por qué? Porque está acostada. No, profe, Está acostada ronchadita no. ahí con el celular así. Viviana, ¿tu papá trabaja en la universidad? No, profe, no, él ¿No? no trabaja en la universidad. Ah, ya. Perfecto. Bueno, entonces, es que hay un muchacho que trabaja en la universidad que me dijo, mi hija estudia agroindustria, pero entonces yo pensé que eras tú. Ah, no, profe, no. Bueno. ¿Hasta qué horas trabajaste anoche? Anoche no trabajé, profe, trabajé el lunes y el martes. Chévere, trabajar es una cosa muy bonita, te cuento. Eso es una cosa lindísima. El trabajo es lo más increíble que puede haber. Bueno, vámonos con las lámparas fluorescentes. Esto se llama lámpara de vapor de mercurio, o sea, con y sustancias fluorescentes. Muy bien. Entonces se llaman lámparas de mercurio. Lámparas de mercurio tienen la característica, entonces venga, yo aquí quería escribir una cosita. Acá, vean aquí donde dice rendimiento, qué características tiene. Y es que esa lámpara incandescente tiene el mismo espectro de la luz del sol. O sea, tiene el mismo espectro de la luz del sol. Quiero buscar esa presentacioncita que tenemos por acá. Vamos a ver. Vamos a ver si se deja. Vamos a ver si se deja, muchachos. Hagamos así para que podamos hacer lo que yo quiero hacer. Es que quiero llevarme. Tú puedes. Tú puedes. Página actual. Pero quiero volverla chiquitica. So. Miren. Entonces, jóvenes, esta lámpara incandescente viene desde ultravioleta hasta infrarrojo. O sea, tiene el mismo, como la misma iluminación de la luz del sol. Se parece muchísimo. ¿Cómo le parece la lámpara incandescente? Tiene todo el espectro electromagnético. Tiene el mismo espectro de la luz del sol, que es esta. ¿Y por qué decimos que este es el espectro de la luz del sol? Porque es lo que el ojo humano puede captar, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y recordamos que lo que nosotros hacemos es ver el reflejo de las cosas, porque las cosas no tienen luz propia. Lo que tiene luz propia es el reflejo, es el sol. El sol tiene luz propia. Y nosotros también tenemos luz propia cuando estamos contentos. ¿Sí o no, mi amigo Sebastián Unchur? Perfecto. Incandescente. Vámonos a buscar otra por acá. Incandescente. Lámparas de sodio. Lámparas de sodio, vamos a encontrar esta que se parece a la de 100 vatios. Supongamos esta 123 y tiene 12.500 lúmenes. Mírenlo, miren por favor lo que dice aquí, flujo luminoso. El flujo luminoso, les voy a decir de dónde sale el flujo luminoso. Muchachos, venga, relájense. ¿Listo todos? A ver, ¿listo? Wilmar, todos. Jensi, todos. A ver, lo pueden hipnotizar, pónganle cuidado. El flujo luminoso, Jensi hace así. ¿Listo? No, tienen que verme los ojos, muchachos. Tienen que, vean, yo los voy a hipnotizar para que ustedes aprendan bien chévere, ¿listo? Pero me quito las gafas para que puedan ver bien. Entonces, el flujo luminoso sale de los luxes requeridos que se encuentran en el reglamento técnico de iluminación multiplicado por el área sobre el porcentaje de reflectancia.
De ahí sale. ¿Listo? Cambió la vida para ustedes en este momento. Entonces, el flujo luminoso ¿de dónde sale? De los luxes por el área sobre el porcentaje de reflectancia. Y la reflectancia la encontramos entre la relación que existe de la altura, el color de las paredes y el color del techo. ¿Listo? Pero esa es una técnica que es muy sencilla, es como lo de ventilación y todo eso, sino que realmente es para ponerle un poquito más de misterio, así lo que les estoy diciendo. Pero yo no es que los esté hipnotizando. ¿Ustedes creen que de pronto sí? Marden, ¿qué opinas? ¿Sí te estoy hipnotizando o no? Leer, a leer si lo estoy hipnotizando. Leer, abrir la cámara. Leer está acostadito. Profe, qué pena, no, es que me estaba alistando para bañar y pues no sé, en toalla, entonces. No, pues da pena, sí, ¿no? Que déjala apagada, no la vas a prender. El leer es tan loco que es capaz de prenderla como usted me dijo, profe. ¿Sí o no, hijo leer? No, Sí, no, no. no se lo merece. Ah, bueno, sin palabras. Carolina Muñoz, ¿qué opina? ¿Sobre qué, profe? De ¿Lo de leer o lo que nos dijo usted? lo que dijo leer. Ah, sin palabras también. Sin palabras, ¿cierto? Bueno, y lo que yo dije, te recordamos, flujo luminoso es igual al requerimiento en luxes multiplicado por el área sobre el porcentaje de reflectancia. ¿Listo? Nos vamos entonces. Sabiendo que tenemos algo nuevo ya en la vida que se llama flujo luminoso. Ahí lo tenemos, mire ese flujo luminoso tan chévere. Los lúmenes, porque hasta hace un rato solamente hablábamos de luxes. De los luxes. ¿Se acuerdan? Hasta hace un rato solamente hablábamos de luxes y luxes y luxes. Reglamento técnico de iluminación nos habla solamente de luxes. Vamos a recordarlo porque ese reglamento técnico de iluminación lo tenemos por aquí abierto. Y no está en la página 77, pero en un momento lo encontramos. Aquí ya lo encontramos, miren, ahí está, eso, vamos a ver, 65, 66, ya listo, nos pasamos. Y miren ustedes que aquí nos habla de los luxes, aquí nos habla de luxes, miren lo interesante y lo bonito porque estamos aprendiendo una cantidad de cosas increíbles y ustedes pueden observar que aquí esto nos habla de los luxes. Los luxes, ¿cómo les parece? Y los luxes hace referencia a la intensidad. ¿Chévere? Los luxes. Y por allá en lo que estamos viendo en el momento, hacemos referencia a los lúmenes. Porque los lúmenes nacen de multiplicar los luxes por el área sobre el porcentaje de reflectancia, entendiéndolo como flujo luminoso. Vámonos entonces a nuestra presentación que nos habla de flujo luminoso. Entonces recordamos luxes por área sobre el porcentaje de reflectancia. Y el porcentaje de reflectancia es la relación que existe entre el reflejo del techo y las paredes, pero se tiene en cuenta la altura y la superficie del piso. Pero no es para que lo entendamos en el momento, sino solamente para que sepamos que existen todos estos nombres que ya poco a poco están entrando en nuestra cabeza. Tenemos entonces este joven de acá que tiene una medición de 12.500 lúmenes y 123. Dividimos 12.500 entre 123 y nos da 105. ¿Cuánto da? Más de 102, 103. Sebastián Chur. Amigo 101. 101, perfecto. Punto 6. 101.6, o sea, 102. Y vamos a escribir que tenemos esa incandescente. ¿Cómo era que se llamaba? Sodio. Sodio, sí, señor. Entonces, miren que esa se llama lámparas de vapor de sodio. Y escribimos entonces aquí lámparas
Lámpara de vapor de sodio, ya les explico una cosa muy chévere. Y ese sodio se encuentra, ese sodio es de color amarillo. Mírenlo, está acá. Mírenlo, mírenlo, mírenlo acá. Mírenlo, aquí está la frecuencia, la longitud de onda, la frecuencia. De color amarillo. ¿Amarillo qué? Marden, ¿amarillo qué? Amarillo pillo. Profe, está muy chistoso, ¿se han dado cuenta? Entonces tenemos esa frecuencia en color amarillo. Pero entonces vean ustedes que la incandescente viene de aquí hasta acá. Y esta de acá, que es la de color amarillo, que es la sodio, es la más económica de todas las que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Me dijiste 102, ¿no, Sebastián Ochur? Entonces, 1250 sobre 123 ¿será? 123 vatios igual 12.500 será. 12.500 lúmenes. Eso nos da un rendimiento. Magali, ¿todo bien? Sí, profe, lo estoy escuchando. Estás escuchando, pero no tienes la presentación, ¿o sí? Estamos trabajando con la presentación de ventilación. Espérate, ya te mando la foto. Muchachos, ¿por qué no me han acordado que Magali estaba acá? Magali, ¿por qué no me has dicho que te mandara la foto? Magali. ¿Cómo, profe? ¿Por qué no me has dicho que te mandara la foto? Profe, pero es que no tengo. Ah, ¿verdad? Ajá, no te preocupes. Más o menos, con que me oigas, vamos bien. Y cuando veas el video, entonces ahí ya te vas acordando de las cositas, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. De nada, Magali, me llamas cuando necesites cualquier cosa, ¿listo? Perfecto. Muy bien. Lámpara de vapor de sodio. Perfecto. Viviana, ¿cómo vas? Bien, profe. Prométeme que no estás acostada. Ay, no, profe, si estoy levantada ya hace rato porque la niña por ahí también tenía clases y me tocó decirle a la profe lo mismo. Que le mandó las guías. Bueno, listo. Lámpara de vapor de sodio. ¿Tú tienes una niña? Sí, profe, tiene 8 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Por ahí 20. Ya quisiera yo, profe, tener 20. ¿Cuántos tienes? Tengo 27, profe. Voy a cumplir 28 ya. Pero parece que tuvieras por ahí unos 22. ¿Sí o no, Marden? Marden le brillan los ojos. Marden, ¿por qué te brillan los ojos? Viviana, Señor, a Marden le están brillando los ojos. Marden se ríe. Muy bien. Tenemos entonces lámparas de vapor de mercurio. Vapor de mercurio es de color blanco. Entonces, venga. Lámparas incandescentes, todos la conocemos, que son las lámparas que tenemos en la casa o que teníamos en la casa, que uno cuando iba a cambiar el bombillo, uno se quemaba los dedos porque estaba muy caliente. ¿Y por qué estaba caliente? Porque ese bombillo que efectivamente estaba iluminando, lo que producía era temperatura. O sea, los vatios se consumían y pasaban a temperatura, no pasaban a iluminación, que era lo que uno compraba
manden uno para que compre un bombillo, para que lo caliente o para que le genere iluminación. Para que, pues depende, pero por lo general para generar iluminación. Sí, para iluminación. Entonces mira que ese bombillo incandescente. Siempre manden, dice depende porque a los pollitos también se les pone esos bombillos que calientan, ¿cierto? O un perrito o alguna cosa. Entonces, como les digo, ese tipo de bombillos que se los inventaron en 1880 por allá. Nuestros amigos que acabamos de ver, nuestros amigos Tesla y Thomas Alva Edison, ellos generaron ese bombillo y ese bombillo, como en alguna oportunidad me dijo una tía, esos bombillos no están totalmente inventados, porque se convierte la energía, los vatios se convierten en temperatura, pero uno necesita que los vatios se conviertan en energía lumínica. Entonces, ese bombillo incandescente, pues genera temperatura. Luego continuamos con el otro bombillo que era el bombillo de sodio, que generaba era un color amarillo. Es un amarillo que se llama, es un amarillo quemado, que no es muy bueno en el sentido de que cansa, hay algo que se llama la temperatura del color, y esa temperatura del color es una cosa psicológica que uno tiene con los colores. Y también se llama psicología del color. Entonces, el tema de ese color amarillo genera cansancio y genera calor. Así sea, en serio, así sea en pasto, uno dice apaga ese bombillo, pero es porque es un color amarillo feo. El color amarillo que tenemos aquí, ante la lámpara de vapor de sodio. Aquí está. Pero en el momento estamos viendo entonces otro tipo de lámpara que tenemos. Y esa lámpara se llama lámpara de vapor de mercurio. 137-5600. Vamos a ver. El mercurio, la lámpara de vapor de mercurio, se encuentra aquí. Es ese tipo de color. Entonces, la lámpara de mercurio es la que encontramos en campanario. En campanario. La lámpara de vapor de sodio es la que encontramos en las calles de las casas, en las calles donde tenemos la casa, que es de color amarillo. La lámpara de vapor de sodio es, por ejemplo, la que tenemos también en la Facultad de Ciencias Agrarias. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando íbamos por ahí arriba a estudiar? Ustedes ya no vuelven, ¿no? ¿No es la tristeza que no van a volver a la facultad? Sí, volvemos, ¿por qué no, profe? Pues a recibir clases no creo. Ah, no, recibir clases no, pero que volvemos, volvemos. Ojalá, y los espero para darles un abrazo cuando se pueda. Increíble, ¿no? Qué cosa tan horrible. Bueno, entonces, esas lámparas de vapor de mercurio son las de la facultad, que son de color amarilla. De igual forma son las de las calles, las de las vías, ¿cierto? Que es de color amarillo, las lámparas de los postes. Pero también tenemos unas lámparas blancas que se encuentran, por ejemplo, en Campanario, que son muy bonitas, en el parqueadero de Campanario, que es de color blanco. Es un color blanco como azuloso, como este que tenemos aquí presente. Miren acá. Un color blanco como azuloso. Entonces, esas son las lámparas de vapor de mercurio, lámparas de mercurio. Entonces, aquí escribimos lámpara. Recordamos 136, 5600, creo que es el número. 137, 5600.
O sea, el rendimiento, ¿cuánto es? Cinco, 135. ¿Cómo 90? 80, no, 70, 60. 56, 40 y algo. 40.8. ¿Cuánto? Wilman. ¿Cuánto? 40.8, bro. Perfecto, gracias. 40.8. Hasta el momento, ¿cuál va ganando? ¿Cuál es la que tiene mejor rendimiento? La de vapor de sodio. La de vapor de sodio, sí. Es la más económica, ¿no? Es la más económica. Vamos a buscar por acá. Incandescente ya la tenemos. Sodio ya la tenemos. Lámpara de vapor de mercurio ya la tenemos. Fluorescente, esta. Vamos entonces a buscar una que tenga por lo menos 100. Miren, 122. Y aquí tenemos un rango 4800, 5400. Eso depende de la calidad, depende de la marca. Esta puede ser Philips, que es muy buena marca. Esta puede ser, no sé, Osram. Cuando uno va a la nota musical, uno le dicen, buenas, tiene un tubo. No, le dicen a la orden, entonces le dicen, tiene un tubo un tubo fluorescente de 122 vatios. Sí, señor, sí lo tenemos. Dígame, ¿de cuál quiere? ¿De la barata o de la cara? Le dicen a uno. Entonces uno pues dice de la barata, pero entonces la barata ilumina menos que la cara, pero consume lo mismo. Entonces uno tiene que decir pues la cara. 5400 lúmenes. 5400 lúmenes, 122. Fluorescente. Lámpara fluorescente. 125 vatios. 600 lúmenes. Sí eran esos datos, ¿no? Eran 5400, creo. 5400. Ajá. Vamos a ver. 5400, sí, señor. Y 122. Y ¿no? sí, me hiciste dudar. Sí, señor. 122, 5400. 122. 5400. ¿Ese rendimiento cuánto va a ser? ¿Como 30? 44.3. Sobre el patio. 44, eso es lo que se llama el rendimiento. Lámpara fluorescente se encuentra también por los lados de la lámpara del color blanco, por aquí. Lámpara de mercurio también se encuentra por aquí, por estos lados. Lámpara de vapor de sodio por acá. Lámpara incandescente, miren todo esto. Grandotote por aquí. Chévere, muchachos. Ese es el rendimiento. ¿Cómo les parece lo interesante? Díganme, pues. Bueno, vamos bien, ¿cierto? Vamos bien. Ok. ¿Preguntas, inquietudes? Ok, continuamos. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, en cuestiones del rendimiento, la de vapor de sodio es la que tiene mayor rendimiento. Sí. Eso tiene que ver con respecto, digamos, al consumo de energía y eso, o sea, sale mejor
tener una lámpara de sodio que las demás? Lo que pasa es que el número sí, el número sí. Y por ejemplo, para una bodega tú las puedes tener, tú puedes tener lámparas de sodio porque la bodega pues la prendes, no sé, entras por la noche, sacas unos equipos y vuelves y cierras. Pero para trabajar no es bueno ese tipo de lámpara, porque como genera un color amarillo, entonces es una cosa como desgastante y harto. Es una cosa que genera cansancio, ese color amarillo, porque es un color amarillo como quemado. Ujú. Entonces, cuando es para bodegas o algo que tú tengas en almacenamiento, se usa ese tipo de lámpara que se llama lámpara de sodio. Para iluminación de las vías generales, como las vías de las calles, lámpara de sodio. Para los parques, ese tipo de lámpara también es chévere. Pero por el rendimiento, porque gasta menos vatios, ¿no? Lo que tú acabas de decir. Sin embargo, por ejemplo, para una cancha, entonces en las canchas ponemos luces de vapor de mercurio para que se vea bien bonito, se vea una cosa súper bonita. Ujú. Eso es. Pero ¿cómo llegamos nosotros a saber cuántas lámparas o cuántas luminarias necesitamos? Para eso es todo un proceso y ese proceso es el que vamos a registrar en el momento. Entonces, vamos a ver qué nos falta por contar, por chismosear aquí con ustedes. Muy bien, reglamento técnico de iluminación ya está. Ay, miren, no pusimos el reglamento técnico de iluminación por acá. Ajá. Oiga, hemos visto una cantidad de cosas, ¿no? Bien, vamos a poner aquí en esta siguiente página, reglamento técnico de iluminación, y vamos a recortar este reglamento y lo vamos a poner aquí. Retirar. Bueno, muchachos, a ver, cuéntenme algo. ¿Por quién vamos a votar? Martín, ¿por quién vas a votar? Contame. ¿Votaciones, profe, presidenciales o qué? Presidenciales. Ah, pues hay bastantes candidatos, pero yo siempre me dio por uno solo desde que se postuló. ¿Cuál? Gustavo Petro, profe, y se puede debatir. Ajá, sí, no, pero no es para decir que es bueno ni malo ni nada, no, sino solamente para hablar. A mí me gusta mucho Fajardo, ¿sabes? Y Fajardo, chévere, me parece chévere. Pero no es como para entrar a pelear ni a debatir ni nada, como acabas de decir, sino como para hablar de algunas cosas chéveres. Para mí todos son iguales, eso sí, no se salva ni uno. Terminamos aquí el trabajo de vidrio y cerámica. Profe. Dime. Se... Dime. No, aquí estoy. Profe, es que te iba a preguntar lo que preguntó la compañera ayer, la actividad que subiste al tablero. ¿Me repites? ¿Qué hay que hacer? Le iba a preguntar lo mismo que la compañera le preguntó ayer sobre la tarea que usted subió y usted dijo que hoy en la mañana nos decía que era que había que hacer. Sí. La tarea. ¿Qué era lo que decía la tarea? A ver. Esa tarea es una tarea muy sencilla, ya me acordé. Esa tarea dice que, ustedes se acuerdan que cuando trabajamos la 1607, la resolución 1607, nosotros dijimos, vamos muchachos a tomar una nota. Entonces, esa nota era la siguiente. Esa nota era que vamos a, efectivamente, ay, no la encuentro aquí.
esa nota era subir con relación al reglamento técnico de iluminación. Ustedes se acuerdan que con la 1607 hicimos 25 ejemplos de 25 actividades económicas. Fernando, ¿te acuerdas? Sí, profe. Eso sí. Entonces, es Como buscar, 6 años. por ejemplo, esas actividades económicas aquí en el reglamento técnico de iluminación y decir, tiene tantos luxes como medio, mínimo tantos y máximo tantos. Eso es lo que yo quiero que quede registrado en la tarea. ¿Listo? Ah, ya, o sea, sobre las mismas actividades que ya hicimos, entonces colocar el rango de Sí, luminosidad. o sea, lo que estamos haciendo ahorita. Ya, ya, Mira, ya. es esto que estamos haciendo acá. Entonces ustedes tienen que buscar y listo, prum. Entonces en tal actividad, tal cosa. Para eso es que estoy haciendo esta. Entonces vean, ustedes aquí con esto, ustedes de una vez lo buscan, pero entonces tienen que decir, este se llama trabajo de vidrio y cerámica. Eso, trabajo de vidrio y cerámica. Aquí ya está. Eso acá. Trabajo de vidrio y cerámica. Eso, entonces con esto ustedes hacen la tarea en un momentico, mira. Buscan las 25 actividades que teníamos y hacen la tablita. La hacen a mano, ¿no? Esa es la tarea. Gracias, gracias Wilma por acordarme. Trabajo de vidrio y cerámica. Es importante este tema de sacar las notas, así como lo estamos haciendo, porque trabajo de vidrio y cerámica. Eso. Porque es una buena forma de ir complementando con la nota que van a sacar, porque pues no sé cómo les vaya en esa nota, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que les va a ir? Ojalá que les vaya bien, ¿cierto? 5, profe. Pues. 5, sí, chévere. Profe, ¿se puede dejar para dentro de 8 días? No, 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 porque fíjate que es una cosa muy sencillita lo que vamos a hacer, trabajo en vidrio y cerámica. Profe, es que hay más trabajos en otras materias y para estudiar para el parcial, que Y es para el el parcial martes. también, profe. No se demoran nada, no se demoran nada, muchachos. Vean que es un regalo, ¿no se dan cuenta? Creo que nos dejan un montón también en las otras. Pero es que esto es un regalo, ustedes no se dan cuenta. Vean, en el parcial no creo que les vaya así como súper bien, porque acuérdense lo del profesor mío. ¿Se acuerdan? Pues dependiendo, profe. Si nos coloca temas que no hemos visto, pues obviamente nos va a ir mal. No, no, no. Pero si es de lo que hemos visto, pues aspiramos de que nos vaya bien. Perfecto, estamos de acuerdo. Si no, yo también espero que les vaya bien, ¿no? La verdad, yo los molesto es como para, es básicamente como para que estudien, ¿no? O sea, yo realmente no, mi intención, es más, a mí me da jartera cuando hay repitentes, pero pues siempre hay repitentes. Nunca, nunca he podido saber por qué, pero siempre se quedan. Entonces, esta es una forma como para trabajo de vidrio y cerámica. Trabajo de vidrio y cerámica, ay, no. Muchachos, a ver, trabajo de vidrio y cerámica. Esta de industria textil ya la tengo. Sí, industria textil, trabajo de vidrio y cerámica. Paciencia. No, ahí la ventaja es que ustedes me conocen, ustedes ya han sido estudiantes míos.
Esto no se demora nada en hacerlo, ¿oyeron? Más. En 15 minutos lo hace. 20 minutos y ya se gana su nota. Listo, el trabajo de bilicerámica. La que sigue es la que viene después de bilicerámica. Esta es. Sí. Vamos a con esta. Talleres de madera. Entonces, si no se encuentran con almacenes, si no se encuentran lo que ustedes están buscando, buscan uno que se parezca a esto. Listo. Y centros educativos, que es la última. Y lo hacemos, ya es algo bien sencillito. Creo que ya quedó. Y una montada encima de la otra. Bueno, si queda alguna repetida, pues no le pongan cuidado. Listo, ya tenemos. Reglamento técnico de iluminación. Las generales, trabajo de hierro, de mecánica, de almacenes, colegios, los químicos. ¿Cuántas actividades económicas tenemos ahí? Ah, como 200. Este de trabajo de hierro y acero ya está. No importa. Listo. Entonces ya ahí quedó. ¿Listo, muchachos? Listo. Entonces ahí lo tenemos. Tienen ahí pues para ustedes ganarse una buena nota. No se demora en mayor cosa en eso y nos veríamos entonces, jóvenes, en la siguiente clase. Entra pues todos los temas desde el 1 de enero, ¿listo? ¿Preguntas, inquietudes, muchachos? Profe, o sea que dependiendo de la actividad, uno
uno dice que luz es como la adecuada. Sí, sí, O sí. sea, mi lámpara de sodio, la de mercurio o la fluorescente. Ajá. Sí. Ah, listo. Y le ponemos entonces el rango de lo que nosotros necesitamos. Entonces, por ejemplo, dime una oficina de personal. Entonces buscamos aquí oficina de personal. Vamos a buscar oficina de personal y supongamos que área de circulación, bueno, oficina está por acá abajo. Cojamos un salón de clase, entonces ustedes colocan medio 500, mínimo 300, máximo 750 luxes. Eso es, según las actividades económicas que ustedes tienen. En su cuaderno buscan las 25 actividades económicas y le colocamos, entonces, hacemos la tablita, pero lo hacemos aparte, no es que me lo vayan a colocar ustedes ahí, la tarea que hicieron pasada, lo colocan ahí a mano 100, 125, no, necesito una cosa bien hecha, ¿cierto? A mano, bien bonito, repitiendo las 25 actividades económicas y ponemos los niveles de iluminancia. Los niveles de iluminancia, medio, mínimo y máximo. Para eso, ¿listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, perfecto. Así dejamos entonces hasta el momento. Para mí fue un gusto haberlos saludado el día de hoy. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Creo que nos veríamos para el parcial de una vez. ¿Listo? Bueno, un gusto. Chao, muchachos, nos vemos. Gracias por todo. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Todo bien. Gracias. Chao. Chao, chao.